Paz y gozo, Dios los bendiga a todos ustedes. Que la gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, sea con todos ustedes. Dios les bendiga y un fuerte abrazo para que puedan cada día indagar más en la verdad y que Dios los fortalezca y los consuele en la verdad. Por su gracia y misericordia tenemos este espacio específico para buscarlo con relación a la oración y a la comunión. El día de hoy vamos a hablar acerca de sepulcro de oraciones. Em, Va específicamente a tratar acerca de la situación que tenemos cuando nos entregamos a orar. Quiero que este punto lo veamos de una manera muy certera o muy justa si nosotros lo estamos haciendo o no. Porque regularmente siempre cuando lo que es, por así decirlo, digno de alabanza se nos señala, no lo auto-otorgamos y decimos de que eso es así que lo estamos haciendo. Pero cuando se señala algo malo que estamos haciendo, mayormente en una predicación, volteamos a ver al de la par o o alguien más que nosotros conocemos. Es decir, no adquiriéndonos ese error a nosotros, sino añadiéndoselo a alguien más. Entonces, lo que estamos hablando puede ser que nosotros lo estemos haciendo. Nosotros podemos habernos convertido en un sepulcro de oraciones y no necesariamente darnos cuenta. Más bien pensar que lo que estamos haciendo somos una casa de oración o que somos personas que oramos mucho, etcétera. Pero realmente puede ser que seamos un sepulcro de oraciones. Vamos a tratar esto, incluso vamos a orar también para que el Señor nos ayude para que podamos dar continuidad a este tema. Muy bien, entonces vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque eres fiel y verdadero. Es nuestro Señor, nuestro Hacedor, el que nos da la paz, el que nos da la fuerza, el que nos ha ayudado para continuar y vivir por siempre por ti, para ti. Queremos hoy dar este tiempo para alabanza, la gloria de tu gracia. Ayúdanos hoy a poder transmitir la palabra de verdad como tú lo necesitas y también recibir la palabra de verdad como tú lo necesitas, quitando todo estorbo, toda atadura, amargura y todo aquello que esté provocando que no recibamos la palabra o que no la transmitamos adecuadamente. Te lo pedimos, amado Rey y Apóstol, amado Jesús, amado Señor, amado amigo. Entregamos de tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia, declarando que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Como mencionaba, esto que estoy mencionando puede sonar controversial el título, pero está en la palabra. No lo nombran literalmente como sepulcro de oraciones, sino que sí utilizan la palabra sepulcro, pero también habla por causa de lo que sale de nuestra boca. Es decir, que alguien se puede convertir en un sepulcro de oraciones a causa de la manera en la cual puede estar expresando las oraciones o las actitudes que tiene con relación a su forma de vida. Y vamos a ver versículos para que nos quede claro la manera de cómo es, ¿verdad? Sé que hemos estado hablando acerca de la casa de oración y la casa de oración nos hablaba eso, de que somos casas, somos moradas de parte de Dios que necesitan expresar oraciones continuas y que nosotros obviamente a veces nos catalogamos como casas de oraciones. Pero esto nos abre el punto de examinarnos de lo que hemos venido hablando también en la reunión anterior para ver si salimos aprobados o no. Y que a veces no nos hemos considerado en esta perspectiva que podemos ser sepulcro de oraciones. Vamos a ver el primer versículo. Salmo 5.9 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Entonces vemos aquí que dice la palabra sepulcro, sepulcro abierto es su garganta. Es decir, de que ellos cuando hablan es porque hay muerte en su boca o ellos mismos están muertos en delitos y pecados. Entonces, por consecuencia, su boca o su ser se convirtió en un sepulcro, algo similar a lo que Jesús le dice a los fariseos, que ellos eran sepulcros blanqueados. Y cuando se habla de un sepulcro,
se abre un lugar donde se coloca a los muertos. Por eso que vemos que a Jesús lo colocaron en un sepulcro que no había sido usado y que estaba vacío. Algo similar a lo que aquí en Guatemala, en otros países, no sé cómo se maneja, se habla en los nichos, ¿verdad? Que son algo así como que fueran pequeños estantes donde están cuadritos, donde se meten ahí al muerto. Si no se paga la cuota, creo que es anual, no sé cómo se maneja, este se limpia, este nichito, y se puede meter a alguien, a otro muerto, por así decirlo, con otra su cajita. Entonces, cuando se habla de ese sepulcro, se habla de esa manera de enterrar a una persona, ¿verdad? Que no necesariamente eran como los de actualmente. Es decir, ahora los sepulcros son así como nichitos, o a veces creo que se entierran a las personas debajo. Pero en ese momento, si no estoy mal, era como que lo metían en una cueva o un espacio dentro de las paredes, o en el caso de Jesús, que era una cueva sola para él y ahí donde iba a estar enterrado. Por eso que se hablaba que era un nuevo sepulcro que había sido recomprado y que también era de los ricos, porque solo los ricos tenían esa capacidad de tener esa manera de sepulcro. A lo que quiero resaltar con esto es de que si nos habla de sepulcro es un lugar donde tiene algo que involucra la muerte de algo, no involucra que algo tiene vida, sino que algo está muerto. Y si vemos los pasajes también, el contexto del mismo versículo, dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. En la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Y por conclusión dice, sepulcro abierto es su garganta. Entonces aquí nos habla a nosotros de que nosotros no necesariamente podemos estar siendo sinceros delante de Dios. Y que por lo tanto nuestras oraciones no son vida para Dios. Porque cuando también hablamos de oraciones, y que lo hemos hablado, por ejemplo, en el caso de Apocalipsis, habla acerca de las oraciones de los justos o de los santos que llegan delante de Dios como que fuesen incienso agradable y que Dios, por así decirlo, toma y almacena de esas oraciones en una copa. Y que eso ya lo hablamos, creo que hace el año pasado, cuando hablamos acerca de las copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Vamos a leerlo, ahorita creo que es en Apocalipsis, para que tengamos una idea de la situación también que quiero hablar con respecto a esto. Vamos a ver. Aquí está, este es Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces vemos que en ese momento Dios estaba tomando esas oraciones, pero en este caso es que no las está tomando porque no hay sinceridad en nuestros labios. Es decir, cuando uno va a orar, Dios espera que uno tenga sinceridad y verdad cuando uno ore delante de Él. Pero nosotros cuando nos acercamos a orar a veces no entramos en una sinceridad. Vamos, por así decirlo, escondiendo nuestros pecados y presentándonos delante de Él como que nosotros hubiéramos hecho lo correcto o lo adecuado o lo bueno delante de Él, o algunas otras situaciones. Es decir, no nos estamos presentando verdaderos, o como en cierto momento, como el ejemplo del caso de Adán, cuando Dios le habla a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás? Lo primero que hace Adán es esconderse, y también se había puesto cierta vestimenta, y él dijo de que no, porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Pero si vemos a un Jesús, que es el postrer Adán, vemos de que Jesús sí se pudo ver su desnudez, por así mencionarlo. Es decir, que lo que no hizo Adán era que demostrar sus pecados ocultos, sino que taparse, lo hizo Jesús, de que realmente Él mostró lo que el pecado estaba ocasionando, y Él se muestra tal como Él es. Entonces a veces nosotros cuando nos acercamos en oración a Dios, no nos estamos mostrando tal cual, estamos tapando, inclusive buscando tapar nuestros pecados delante de Dios. Entonces debemos nosotros tener cuidado en esta situación, porque aquí no estamos hablando solamente en el hecho de que nosotros en la comunicación con las demás personas, en nuestro diario vivir, sino que también en nuestra cercanía cuando nos presentamos delante de Dios, ¿verdad? Entonces nos presentamos con una manifestación de arrogancia, con una manifestación de muchas maldades realmente, y no necesariamente de una manera íntegra, de una manera, por así decirlo, no sé si usar esta palabra, que Él pueda ver todo lo que somos de nosotros, por así mencionarlo,
y que nos pueda ver íntegramente, tanto nuestras virtudes como nuestras faltas. Y vuelvo a repetir, esto es porque a veces, inclusive delante de Dios, queremos ocultar lo que somos. Veamos el otro pasaje de Romanos 3:13, dice de la siguiente manera: sepulcro abierto a su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Es decir que no únicamente lo está diciendo Salmos, sino que también lo está repitiendo Romanos capítulo 3:13, que sepulcro abierto a su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, como que ellos fueran lo que hace la Biblia en el libro de Génesis acerca del huerto del Edén. Están tomando la palabra de Dios y la están trastornando para que se haga la voluntad de ellos, porque eso fue lo que hizo la serpiente en el huerto del Edén. Tomó las mismas palabras de Jesús y las trastornó para que Eva hiciera una voluntad que no era la de Dios. Porque le dice, Dios dijo que no comieran eso porque de cierto morirán. Y no es así, dijo la serpiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros vamos a orar, inclusive a veces podemos estar tomando la misma Biblia, las mismas palabras que están escritas, modificándolas y presentándolas para que Dios cumpla lo que nosotros queremos y necesitamos. Esto lo he visto también en ciertas personas que a veces uno ha hablado y pues yo he resaltado mucho el punto de las oraciones que las personas hacen para poder casarse. Cuando las personas se quieren casar, obviamente cuando están en el Evangelio comienzan a levantar oraciones delante de Dios, y entre una de las oraciones es que les den un esposo o una esposa. El problema es de que ellos vienen delante de Dios y toman versículos de la Biblia para que Dios los escuche y que digan de que ellos están bien y que están basándose en la palabra. Los mayores versículos que he visto que a veces se han presentado a las personas es, por ejemplo, cuando dicen: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces pueden llegar delante de Dios y decir: Señor, tu palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto yo necesito que me des un esposo o una esposa. Y pueden tomar otros versículos de la Biblia para, por así decirlo, convencer a Dios de que sí le dé un esposo o una esposa, porque están tomando versículos de la Biblia y los están presentando delante de Dios, pero la intención en la cual lo están presentando no es bajo la voluntad de Dios, sino como la serpiente en el huerto del Edén, que quiere hacer su propia voluntad, no necesariamente la voluntad de Dios. Similar a lo que Satanás hizo cuando quiso tentar a Jesús en el desierto. Porque lo que Satanás hizo para tentar a Jesús fue tomar parte del Salmo 91 y quitarle una parte del texto para presentárselo a Jesús. Jesús, como sí sabía la Escritura, sabía de que Satanás le había quitado una parte del versículo para poder engañar a Jesús y que Jesús se lanzara del pináculo. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo nos está buscando engañar, nosotros nos hemos dejado engañar y por esa razón venimos y presentamos nuestras oraciones delante de Dios utilizando la misma palabra, pero buscando nuestra propia voluntad. Entonces debemos tener cuidado porque al hacer todo esto, de no ser sinceros, de tratar de engañar a Dios con la palabra para que Él cumpla lo que nosotros queramos, o forzarlo o malinterpretar, porque también esos casos se da, ¿verdad? Utilizando a veces también ciertas frases populares, porque yo recuerdo también una vez que hablando con una persona me decía: mira, es que Dios me dijo que me iba a quedar en esta empresa. Pero ¿qué te dijo? Le pregunté. No me dijo nada, pero la Biblia, la persona dijo: es que el que calla otorga, porque él dijo: mira, Señor, dame más tiempo para estar en esta empresa. Y como Dios no le respondió, entonces dijo: el que calla otorga. Y por eso dijo que es que Dios me dio permiso. Y yo le dije: no, es que eso no es así. Si Dios no te contestó es porque antes te había dicho de que no te ibas a quedar en la empresa. Entonces como no procures seguir en la misma situación que Él te dijo que no y que agarres esto para decir que sí es así. Entonces, ¿qué voy con esta parte? Vemos de que no hay vida en sus oraciones, no hay una manifestación de Cristo. Cuando hablo de no hay vida, recordemos que la Biblia nos dice a nosotros de que tenemos que orar en el nombre de Jesús. Cuando hablamos de Jesús es porque en Jesús hay vida, no hay muerte.
Entonces a veces nosotros al pedir maldad, al pedir arrogancia, al pedir o todo eso, no estamos en Jesús, estamos en la muerte, no estamos en vida. Entonces vemos de que al transmitir esas oraciones son oraciones, por así decirlo, muertas. Entonces nuestra boca o nuestro ser es un sepulcro lleno de oraciones que no tienen vida, que no realmente están manifestando la voluntad de Dios o lo que Dios necesita, orando en el nombre de Jesús. Entonces por eso nos convertimos en sepulcro de oraciones, porque queremos seguir en nuestra propia voluntad. Dios no nos va a oír esas oraciones. Dios no lo va a hacer. Y tenemos que evaluar también la manera en que lo estamos haciendo, porque siempre a veces nos consideramos personas dignas de que nos escuchen o dignas que nos respondan o dignas de diferentes maneras, pero no hemos entendido la postura de Dios y nuestra postura. Entenderle que Él es un Dios y que nosotros somos criaturas, o a veces nosotros, es que yo soy su hijo, sí, pero también el Padre tiene una dignidad y una sabiduría y el Hijo también tiene un berrinche a veces. Entonces, ciertamente Él nos ha dado la capacidad de ser hijos, pero no significa que también el Padre cumpla todos los berrinches o caprichos del Hijo, y hay que tener cuidado con esas manifestaciones. Pero aunque Él fuera Padre y yo fuera hijo, Él también es mi rey y yo soy su siervo. Y aunque Él fuera rey y yo soy su siervo, también Él es Dios y yo soy una criatura. Entonces debemos entender nuestro lugar en la posición cuando oramos y cuando hablamos con Dios. Es cierto que a veces hablamos de que Él es nuestro amigo, pero este amigo es un Dios todopoderoso y que tampoco se va a sujetar solo a que de porque es mi amigo voy a hacerlo, Él va a hacer lo que yo quiero, no es de esa manera. Por eso cuando dice la palabra y que Jesús enseña a orar, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, hace referencia a que Él es celestial y que yo soy terrenal, de que Él está sobre mí y yo no estoy sobre Él. Él está en los cielos y yo estoy en la tierra. Yo tengo que entender mi posición, de que si yo soy criatura, yo soy amigo, sí, pero yo no necesariamente estoy en plenitud de sabiduría o en plenitud de inteligencia y que yo tampoco sé lo que puede venir en mi futuro y que por lo tanto yo tengo que ser más sabio al orar y por eso sujetarme a su voluntad, porque su voluntad es buena. Pero no hacemos eso. Queremos someter a Dios a nuestra propia voluntad y eso no se va a poder. Entonces esas oraciones se quedan oraciones muertas. Por esto que menciona de que lo que estamos hablando es muerte. Estamos orando muerte, no estamos orando vida. Por lo tanto, nos estamos convirtiendo en un sepulcro de oraciones. Ok, entonces vemos aquí otro ejemplo que podemos resaltar es Mateo 6:7. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Otra vez, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces dice que no usemos, que mientras estamos orando, no usemos vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces a veces nosotros tenemos un concepto, que entre más repitamos algo, más nos van a escuchar. Aquí algo también que aclarar, ¿verdad? Porque a veces hay personas que, por lo menos yo me he topado, que a veces tienen miedo de orarle al Señor lo mismo. Es decir, que puede ser que sea la voluntad de Dios que lo oren, pero tienen miedo de hacerlo porque se han topado con este versículo que habla de no uses vanas repeticiones. Entonces tienen miedo de por decirle al Señor, si mi Señor sana a mi hija, sana a mi esposa o sana a mi suegra o cuñada, ¿verdad? Porque tienen miedo de hacerlo porque dicen, es que la Biblia dice que no hay que usar vanas repeticiones. Pero aquí, por eso hace un énfasis de vanas. Cuando habla de vana, significa que no tienen un peso y que no tienen un valor, que no está basado en la justicia, no está basado en el amor, no está basado en la misericordia. Por eso que vemos que cuando Jesús coloca la parábola, cuando habla del juez injusto, y que hay una mujer que le dice a este juez injusto, hazme justicia. Dice que cada vez que llegaba le decía, hazme justicia. Entonces vemos de que esta mujer estaba repitiendo.
estaba constantemente yendo con el juez, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Entonces vemos que sí está repitiendo, pero el punto de esta repetición era que ella buscaba justicia. Pero en este caso de Mateo 6:7, estas personas no están buscando justicia, están buscando otras cosas, sus propias vanidades, sus propias voluntades, y que piensan porque por repetir sobre el Señor constantemente, Dios se los va a cumplir. Por eso dice acá que por su palabrería serán oídos. Cuando se habla de oír, recordemos de que cuando dice que Dios escuchó mi oración, no está dando a entender solo que Dios me oyó, sino que Dios me rescató. Algo similar como cuando una persona, por ejemplo, pide auxilio, auxilio, auxilio. Entonces, una persona oye y va a ayudarlo. Es decir, entonces dice, gracias porque me oíste. Entonces, ese oír hace referencia de que lo escuchó, pero también cumplió la petición de lo que estaba pidiendo. Entonces, cuando se dice, es que el Señor me escuchó, hace referencia a que Él también me dio me cumplió lo que yo quería. Por ejemplo, el caso de Ana en 1 Samuel capítulo 1, cuando dice, el Señor escuchó mi oración y me dio a mi hijo Samuel. Entonces, escuchó la oración, significa que ella pidió por un hijo y el hijo se lo dieron. Entonces, a esa referencia hace la palabra de oír. Entonces, aquí ellos pensaban de que por estar repitiendo ciertas palabras hacia Dios, Dios los estaba oyendo. Entonces, aquí nos dice que no usemos vanas. Cuando se habla de vano, significa que no tiene vida, que es vacío. Entonces, a veces nosotros pensamos que entre más incrementemos las oraciones repetitivas, por ejemplo, Señor, dame un carro último modelo. Entonces, Dios nos va a dar ese carro último modelo solo porque le repitamos o porque, oh, glorioso tú eres, o algunas otras cuestiones que podrían resaltarse. En este caso también podría resaltar, y lo voy a indicar porque no sé, creo que la manera más razonable de mencionarlo. Cuando a veces hay personas que hablan acerca de orar el rosario, o rezar sobre el rosario, o algunos otro tipo de oraciones que tal vez yo desconozco. ¿Por qué? Porque están generando repeticiones sobre las mismas oraciones que ellos mismos han creado. Y eso le quieren dar un valor a eso. Inclusive con la oración del Padre Nuestro también pasa. Cuando hay personas que hablan acerca de orar. Entonces ellos dicen, bueno, yo quiero que Dios me cumpla esto, voy a hacer 20 Padres Nuestros o voy a hacer 30 Aves María. Entonces, por estar, entre más piensan que lo están repitiendo, piensan que Dios los va a escuchar más. Y están repitiendo todo sin un sentido en lo que realmente están haciendo. Eso también me pasó a mí por una vez que me invitaron a un grupo, que yo pensé que era un grupo cristiano, pero era un grupo de otra congregación y se había enfermado como que el pontífice de ese lugar. Y me dijeron, mire, se enfermó tal, vamos a darle vuelta a la casa 30 veces y vamos a agarrar el rosario. Yo aburrido de darle 30 vueltas 30 veces y a darle el rosario por esas 30 veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En ese caso estaban pensando que por su palabrería, por estar repitiendo el Padre Nuestro, el rosario, Dios los iba a escuchar. Y no necesariamente le pusieron un sentido en el sentido de compasión, misericordia y otras entregas delante de Dios en una justicia, en una verdad, y expresarlo con una verdad de palabras, con una sinceridad de palabras. Entonces, agarraron ritos o agarraron ceremonias o agarraron otro tipo de cosas y pensando que entre más se haga esas repeticiones, Dios nos va a escuchar a nosotros. Y realmente no va a ser del todo. Entonces, esas oraciones no están siendo oídos, esas oraciones no están, por así decirlo, siendo almacenadas en la copa de Dios que se va a utilizar para esa manifestación que habla en Apocalipsis. Muy bien, entonces vamos a ver otro caso de estas oraciones, por decirlo, muertas, y que nosotros mismos también, obviamente, como dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 10 de Lucas 18, dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propició a mí, pecador. 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora, vemos en este caso que Jesús ya ha mencionado en el caso de los fariseos, como ellos como sepulcros blanqueados. Como sepulcros blanqueados. Y hay una manifestación o una situación acá con el punto de referencia a lo cual se está refiriendo Jesús. Y el caso de los fariseos, recordemos que los fariseos representaban una religión y que de alguna manera también ellos se creían una verdadera religión. Y aparte de verdaderos, ellos eran, por así decirlo, los más consagrados. Porque recordemos de que no solo habían los fariseos como religión o como secta, sino que también estaban los saduceos, los esenios y algunos otros tal grupos menores que se podían manifestar. Entonces ellos ya tenían un punto de consagración. Es más, también ellos, como dice que era la secta más rígida, ellos podían conocer la Biblia inclusive de memoria, ¿verdad? Entonces no estamos hablando solo de un grupo de ignorantes, por así mencionarlo, sino de personas que pueden haber sido bien capacitados. Si lo traeríamos al punto de hoy, podemos mencionar de personas que han sacado sus títulos de teología y le enseñan a muchas personas acerca de teología y utilizan palabras como hermenéutica, homilética, exégesis y todo ese tipo de grupos en términos actuales. Con esto vuelvo a repetir, no quiero decir que sea malo la teología en este aspecto, sino que quiero poner un punto de referencia. Aunque también no me convence mucho ese caso. Pero a lo que quiero resaltar con el punto del fariseísmo es de que se están exaltando, están creyendo que están haciendo la verdad, exponen a la gente que aprendan de teología o términos, etc. Pero no necesariamente significa que estén bien delante de Dios. Pero por otro lado hay un publicano. Recordemos de que los publicanos eran, si no estoy mal, lo que a veces buscaban recolectar los impuestos. Entonces, ellos a veces eran considerados inclusive traidores dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que recolectar el dinero y se recolectaban, es decir, usaban los mismos ciudadanos judíos para recolectar el dinero. Entonces, por eso se miraban como traidores delante de los pueblos judíos. Entonces, esto nos manifiesta una identidad marcada, una identidad marcada de que alguien cometió un error y que sabe que está haciendo mal porque todos lo señalan. Pero por otro lado está el otro grupo que por su apariencia las personas también pueden señalar y decir esa persona que consagrada es. Porque recordemos de que el fariseísmo en ese momento no significa que era criticado, podía haber sido alabado de entre los mismos judíos. De decir, oh, ese hermano que está ahí sabe de teología, ya sacó 5 doctorados. ¿Cómo explica bien la palabra? La expone bien, su homilética que es muy buena. Su exégesis, oh, qué impresionante, oh, mira los libros que ha sacado. Entonces, no necesariamente significaba que el fariseo en ese momento era rechazado. Jesús lo señala mucho a ellos, pero no significa del todo de que las personas no admiraran de alguna manera a los fariseos. Por eso hablaba de que ellos se ponían en ciertas posturas para ser admirados. Y por eso decía Jesús, ya recibieron su recompensa. ¿Por qué? Porque fueron alabados por los hombres. No significa que no eran alabados por los hombres. Significa que habían personas que decían, oh, qué buen hermano, miren cómo se consagra, tanto sabe la Biblia. Entonces, ¿qué pasó? Eso llenó el ego y la postura de esta persona. Por lo tanto, cuando él expresa sus oraciones, la expresa bajo esa postura. Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Oraba consigo mismo, ni siquiera oraba hacia Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros y ni aún como este publicano. Entonces vemos de que todas sus oraciones están muertas. Él mismo es un sepulcro blanqueado con oraciones muertas. Ni siquiera han llegado delante de la presencia del Señor. Entonces nosotros debemos evaluar nuestra forma de hablar y de también en las oraciones cuando nos estamos presentando delante de Dios. ¿Estamos presentándonos delante de Dios de esa manera?
o estamos presentándonos reconociendo que estamos pecando. No como una forma de método, porque cuando a veces ya se aprende, las personas a veces aprenden de la Biblia o teología, dicen, no, hermanos, que nosotros somos pecadores, y cuando hablan ahí, Señor, que hay pecado, pero es pura apariencia, es decir, que no hay un verdadero dolor en el corazón de saber que uno ha pecado, y eso es lo que nos demuestra aquí la persona en el versículo 3, más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propició a mí, pecador. Es decir, que su actitud era verdadera, era natural, por así llamarlo, en el sentido que se sentía avergonzado de su pecado y por lo tanto no quería levantar la vista. No estaba hablando necesariamente que uno tome acciones de Señor, qué pecado, y que baja uno la vista y se comienza a golpear, porque eso sería agarrar un método, sino que realmente es de que uno sienta realmente que ha pecado. Porque muy fácil es de que cuando las personas aprenden de que uno es pecador y todo, y dicen, hermano, es que hermano, nosotros somos pecadores. ¿De qué me sirve solo a mí decir que yo soy pecador? Pues si delante de mi intimidad no me quebrando delante de Dios y realmente me duele saber que he pecado, ¿verdad? Entonces a veces hay mucha pompa cuando uno habla y cuando dice, hermanos, que hemos pecado, somos pecadores delante de Dios y que esto y que lo otro. Pero es más fariseísmo que realmente un verdadero sentimiento de reconocer que uno peca, que uno falla. Y por eso se manifiestan las palabras, porque cuando las personas comienzan a decir, nosotros somos de sana doctrina, nuestra dominación o iglesia es la que Dios estableció, o que nuestra doctrina es la sana, o que usted, hermano, no conoce teología y nosotros sí conocemos. Todo eso solo son alardes de fariseísmo. Y por supuesto, cuando presenta sus oraciones, en sus oraciones no necesariamente van impresiones de verdad. Solo ahí no hay sinceridad, no hay una conectividad realmente en lo que se expresa, en lo que se vive. Y por esa razón también vemos los ejemplos que actualmente vemos mucho acerca de la forma de expresión que sale de nuestra boca hacia Dios, ¿verdad? Y de que aunque nosotros queramos ir por el camino de verdad, vemos de que nuestras palabras en un punto es de querer engañar a Dios, o en otros casos es de que no nos presentamos con sinceridad a Dios, o en este caso como el fariseo, o como las otras cosas de las vanas repeticiones, o el presentarnos como que fuéramos lo más excelente, en este caso como el fariseo. Pero no solo habla de la expresión que tengo en actitud, o delante de Dios ya mi expresión de oración, sino que también hay por así decirlo, una base sobre la cual nosotros caminamos, por lo cual lleva a que nos presentemos de esa manera. Es decir, que hay actitudes y hay acciones que se están creando, manifestando, que después se llegan a expresar a través de mis palabras, a través de lo que digo. Por eso dicen, de la abundancia del corazón habla la boca. Y en el versículo que hablamos decía de que hay, vamos a leerlo para que no me pierda aquí, es en el versículo 5:9 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Es decir, que hay maldad dentro de ellos, por lo tanto la abundancia del corazón habla la boca, por lo tanto ellos se manifiestan como sepulcros abiertos. Ok, entonces bajo este punto vamos a ver lo que dice Job, porque Job también nos habla bajo este punto sobre las oraciones que no van a ser contestadas o que realmente no subieron o que ni siquiera Dios las considera porque son muerte. Por lo tanto, Dios nos responde. Y esto no, y Job lo que hace aquí en 24:1 al 12 es como que darnos un detalle, no tanto de la oración, sino tanto del comportamiento que ellos tienen y que después levantan oración. Veamos acá el versículo 1. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, porque los que le conocen no ven sus días. 2. Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. 3. Se llenan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. 4. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. 5. He aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. 6. En el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian las viñas ajenas. 7. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. 8.
Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. 9. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. 10. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. 11. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pinzan los lagares y mueren de sed. 12. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Entonces concluye ¿cómo? Pero Dios no atiende a su oración. ¿Por qué no la atiende? Porque todo el régimen de lo que están viviendo está en lo malo. Vemos todo lo que hacen de malo contra el prójimo. Por lo tanto, Dios no escucha sus oraciones. Ellos pueden estar levantando oración tras oración, tras oración, tras oración, pero Dios no va a escuchar su oración, porque ellos mismos están provocando la maldad continua. Entonces, eso también lo habla Dios con respecto al pueblo de Israel, porque a Jeremías dice, Jeremías, yo no levantes oración a favor de ellos, porque no te voy a oír. Entonces Dios ya había puesto un muro porque ellos estaban pecando y pecando y pecando y pecando, y cuando vino también los acontecimientos, Dios no iba a escuchar su oración. ¿Por qué? Porque no la estaban levantando delante de Dios. Perdón, porque no se estaban comportando en compasión y en verdad. Simplemente seguían en sus propias maldades y solo querían resolver ese error y que continuaran en su maldad. Entonces a veces nosotros nos podemos preguntar, Señor, pero ¿por qué no tienes nuestras oraciones? Entonces la pregunta sería, ya observamos nuestra vida, ¿qué comportamiento tenemos? Alguien dirá, hermano, pero yo voy a la iglesia. Aquí no se habla de que si yo voy a la iglesia o no. Aquí se habla qué actitudes estoy teniendo, por lo cual Dios no puede estar respondiendo a mi oración. ¿En qué sentido? En el sentido de que puede ser de que a veces yo no he perdonado a mi hermano, yo no he perdonado a mi mamá o a mi papá o a mi hermano, a mi amigo, a la congregación, al pastor, a cualquier persona, tal vez no lo he perdonado en mi corazón. Entonces Dios, ¿cómo va a responder mi oración si yo mismo no estoy perdonando? Por eso la palabra dice, Señor, en el Padre Nuestro, Señor, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos maldicen. Entonces vemos de que Él pone un punto de referencia, que Dios nos va a perdonar si nosotros perdonamos también. Entonces a veces cómo queremos que Dios nos escuche nuestras oraciones, si ni siquiera, si inclusive las personas que nos han querido pedir perdón a nosotros no los perdonamos o no los escuchamos. Entonces vemos cómo es la actitud también que Dios tiene hacia nosotros si nosotros no hacemos lo que corresponde. Y también esto hablamos acerca de los juicios, porque a veces, vuelvo a repetir, se dan muchos casos a veces cómo se juzga a otras personas de una manera, por así decirlo, despiadada o burlona o algunos otros puntos que aparecen en internet para juzgar. Entonces, ¿cómo nosotros esperamos que Dios nos conteste si estamos teniendo actitudes muy malas con nuestros hermanos en Cristo? No, hermano, que Él es falso. El punto no es señalar que alguien es falso o no es falso. El punto es la actitud con la cual yo lo estoy haciendo. Uno puede querer ser defensor de la fe, pero también está la intención en la cual estamos queriendo ser defensores de la fe. Y esto no es que lo diga yo, lo dice el apóstol Pablo, porque dice el apóstol Pablo, algunos predican por envidia y por contienda, otros predican por amor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se habla de predicar, se habla de denunciar o se habla de, por así decirlo, defender algo de una fe. Entonces hay personas que entran en debates diciendo que aquel es falso, fulano es falso, etc. Pero realmente no necesariamente lo están haciendo por amor. Lo pueden estar haciendo, la fuente por lo cual lo están haciendo es una fuente de contender, no necesariamente una fuente de amor. Ellos pueden decir, no, hermano, que la palabra dice que hay que defender la fe, que debemos cuidar las ovejas, que esto y lo otro. Sí, pueden decir muchas cosas con sus palabras, pero la fuente radica en la contienda, porque se nota en la forma de expresarse, en la forma de atender las formas, y a veces también ellos dan una apariencia de piedad, no, hermanos, que no tenemos que orar por ellos, etcétera. Son puras fanfarronerías, porque realmente su intención y su adecuación de la forma que expresan y plantean no es la correcta. Y ahí se nota cuando están haciéndolo por amor, o por contienda, o por envidia. Obviamente hay que orar también a Dios para entender bien esas cuestiones, porque por eso nosotros, en eso y muchas otras cosas,
Por esa razón no están siendo oídas nuestras oraciones por cuanto nosotros estamos teniendo malas actitudes por así decirlo, en un molde de piedad aparente o en una manifestación o revestidos de aparente piedad, pero por dentro podemos estar llenos de maldades y arrogancias y otros aspectos. Entonces, a menos de que nosotros no resolvamos eso, Dios no nos va a oír. Nos vamos a seguir siendo un sepulcro de oraciones que van a estar muertas, que están sin vida, porque no hay vida, o sea, no hay un Cristo Jesús en esas oraciones. Por eso es la palabra que cuando uno ora, ora en el nombre de Jesús. Cuando hablamos de orar en el nombre, estamos hablando de estar en Jesucristo. Y si estamos en Cristo, estamos en vida. Y obviamente Jesús no va a apoyar la mentira, el engaño. Entonces, cuando oramos en esas líneas, estamos fuera de Jesús. Porque Jesús no es envidia, Jesús no es contienda, Jesús no es afán, Jesús no es vanagloria, no es fanfarronería. Jesús no es nada de eso. Entonces, y aunque nosotros vengamos y digamos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, eso no sirve, porque si Dios nos evalúa y nos dice, bueno, mi hijo no pide eso, no lo pide de esa forma. Entonces debemos tener una concordancia entre lo que pedimos o lo que hablamos con nuestra forma de vida, que es lo que señala aquí Job, que también lo señala el Padre Nuestro, porque cuando la Biblia dice, habla de Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así como en los cielos, así en la tierra, está marcando una perspectiva no solo hacia mi petición de Dios, sino que también hacia mi postura como yo al que pide. ¿Por qué? Porque si habla y decimos Padre Nuestro, si yo digo Padre Nuestro, está diciendo que yo soy su hijo, y como su hijo tengo que manifestar la identidad de mi Padre, y como hijo tengo que ser obediente a mi Padre, es decir, que yo no solo me voy a presentar a Dios como hijo en oración, sino que también cuando yo levante mis rodillas para vivir diariamente, tengo que vivir como hijo. No es de que viva como, por así decirlo, ajeno y que cuando vaya a orar me convierta en hijo. Por lo tanto, mi actitud de hijo tiene que ir relacionado con mi oración como hijo. Una cosa es que yo cometa un error y otra cosa es de que yo me olvide de que soy hijo de Dios. Entonces uno tiene que concordar la forma de decirle padre, porque si no entra uno en hipocresía. Uno le dice padre solo para que me dé y no necesariamente para vivir. Por eso es Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando se habla de santificado sea tu nombre, hacemos referencia de que mi actitud tiene que ser la que dé a respetar o valer mi fe en Cristo. Por eso dice la palabra que por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Entonces el nombre de Dios no está siendo santificado, está siendo blasfemado. ¿Por qué? Por mis malas actitudes. Entonces pues santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así en los cielos, así también en la tierra. Entonces vemos de que todo lo que nos expresa el Padre Nuestro habla acerca de no solo mi oración que exprese, sino que también en mi vida cotidiana. Tiene que haber una correlación entre mi vida cotidiana y lo que expreso en oración. Es decir, que la oración también es una forma de vida. Entonces, en este caso, lo que está señalando Job es de que ellos están orando, pidiendo y haciendo de todo, pero su vida está contraria a lo que Dios desea. Dios no le puede cumplir o no le puede oír eso. Entonces, por conclusión de lo que acabamos de leer en esta parte de sepulcro de oraciones, busquemos no ser un sepulcro de oraciones, en el sentido de estar haciendo maldades, de estar llenándonos de engaño y que después queramos exponer oraciones delante de Dios que no tienen vida en sí mismo porque no entra una identidad, una manifestación de vida en nuestras oraciones. Hay mentira, hay engaño, hay lisonjas, hay depravaciones, presunciones. Entonces solo cuando Dios nos ve a nosotros es como que fuera un sepulcro lleno de oraciones. No está viendo una casa de oración, está viendo un sepulcro de oraciones. Lo que mismo expresa el Salmos y lo que expresa el libro de Romanos. Por lo cual, para poder resolverlo, por así mencionarlo, es lo que hablamos de la casa de oración, de las actividades. Es decir, que yo debo sujetarme a la voluntad de Dios. Yo tengo que buscar la verdad de Dios, porque realmente lo que la palabra enseña acerca de Jesús es de que Él es la verdad y la vida. Entonces yo tengo que comenzar también
yo tengo que comenzar a vivir conforme a lo que Dios me ha enseñado y también comenzar a conocer la voluntad de Dios para yo comenzar a orar basado en su voluntad, no basado en mis deseos. Por eso lo relata Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en sus propios deleites. Entonces, no significa que Dios no va a velar por mi bien o por otras situaciones. Significa que a veces no es el momento. Por eso dicen a Gallo en 3 de Juan: yo deseo que seas prosperado en todo como prospera tu alma. Es decir, de que si una persona no tiene una madurez, no le pueden dar algo porque lo va a desperdiciar. Por eso habla de prosperar el alma, porque una alma próspera va a poder hacer las cosas bien, porque lo va a poder hacer en sabiduría e inteligencia. Hagamos un ejemplo. Si yo vengo y le doy a una persona $1,000,000 y esa persona es inmadura, tal vez tiene adicciones, es una persona irresponsable, puede ser que compre una su casa, una su mansión o un su departamento caro, su auto, se va de fiestas y puede ser que una semana, un mes se acabó con el $1,000,000. Pero si yo conozco una persona es responsable, una persona es sabia, una persona es de X o Y manera, puede ser que él venga, el dinero tal vez lo invierta en algo o ponga un negocio para que pueda producir y que también ese negocio pueda brindarle empleo a otras personas. Entonces vemos de que él lo está organizando y puede ser que ese $1,000,000 le dure tal vez un año, pero todo ese año lo produce para sacar más dinero y tal vez va a ayudar a otras personas, etcétera. Entonces vemos que su alma es próspera, por lo tanto se lo puedo dar. Si su alma no es próspera, ¿para qué dárselo? Porque se va a autodestruir. Entonces a veces Dios no nos da las cosas porque nos autodestruiríamos con ellas. Por consecuencia, por eso la idea de más que buscar todas las cosas, es buscar la madurez en lo que Dios nos da. De igual manera, por ejemplo, las personas que están pidiendo esposo o esposa, y menciono esto porque a veces, por ejemplo, en mi caso yo comparto los temas o algunos versículos en threads, y en threads me salen a cada rato cuestiones así como que mujeres o hombres poniendo: estoy orando por ti, esposo mío, que no sé con dónde estás, pero me estoy alimentando bien. Y Dios te pido por... Y hay perfiles donde casi hay 20 oraciones que le oran al esposo que no han visto, ¿verdad? Y la Biblia dice que el que esté soltero no procure casarse. Y cuando se habla de procurar es que no se esfuerce en estar buscando esposo o esposa. También la palabra nos enseña a nosotros de que Dios no nos puede dar a nosotros un esposo o esposa porque no estamos en madurez. Porque esposo y esposa no es un juego. No estamos hablando de una cuestión de Disney, por así mencionarlo, sino que estamos hablando de algo serio. Y cuando hablo de algo serio es de que cuando hay un esposo y una esposa están formando una iglesia, están formando una congregación, están formando es un punto de contacto entre lo celeste y lo terreno. Y es el núcleo de la sociedad. No estamos hablando de cualquier cosa. Y por eso que hay matrimonios que se casan y al otro día están divorciándose. Porque han tomado el punto del matrimonio como un punto de fantasía, no necesariamente sobre un punto de madurez. Entonces, obviamente Dios no le puede dar a alguien un esposo o esposa porque no es maduro, no tiene la madurez para sobrellevar la relación. Y no solo la relación, porque recordemos de que no todo es color de rosa y va a haber problemas dentro del matrimonio. Más aún si alguien es creyente y el enemigo, por así decirlo, ataca a matar. En el caso, por ejemplo, vemos con Job, la misma esposa fue un arma del enemigo para atacar a Job. Entonces él sobrellevó la situación, Job, tuvo la madurez de alguna manera para sobrellevarla, porque vemos de que la mujer no termina realmente Job divorciándose de la mujer. Significa que él se restauró con la mujer, porque el único que vemos que se recupera es todo lo demás, pero hasta donde sabemos la esposa se mantuvo. Entonces nos da a entender a nosotros de que a veces la madurez es necesaria en el matrimonio. Inclusive Jesús está esperando una novia madura. No está hablando de una esposa inmadura. Entonces eso nos explica a nosotros de que si nosotros en dado caso quisiéramos un esposo y esposa, más que enfocarnos en estar orando día y noche y repitiendo día y noche y sacándole versículos a Dios de la Biblia, etcétera, mejor enfoquémonos en ser maduros. Mejor enfoquémonos en servir gratamente a Dios, que es lo que habla acerca de Abraham. Dice la palabra que Abraham vio que ya era el tiempo que Isaac
se casara y vio que Isaac era una persona madura porque tenía 40 años. Isaac estaba enfocado en las cosas del padre. Entonces el padre fue el que eligió a causa de la madurez, a causa de la responsabilidad, de que era necesario que en este momento se casara Isaac. Por lo tanto, el mismo Dios manda a decirle al siervo que vaya a buscar la esposa. A Isaac no se enfocó a andar buscando, no. El que se enfocó fue el padre. Y eso nos enseña a nosotros de que si Dios nos ve a nosotros responsables, dedicados en su obra, maduros, etcétera, Dios dice, bueno, ya veo que ya es tiempo de que mi hijo o esta mi hija tenga un esposo. Mándensela a llamar. Y el mismo Espíritu Santo va a provocar la situación para que se la dé. Entonces, eso nos habla de que más que buscar solo la petición en oración, también buscar la actitud para poder recibir aquello que estoy pidiendo. Y eso también, por ejemplo, hay personas que andan buscando ministerio. Señor, dame un ministerio, quiero predicar a las naciones, etc. Está bueno. Maduren, aprendan la palabra. También prepárense. Sean maduros, sean conscientes, sean responsables en el cumplimiento de la palabra. Obviamente Dios va a elegir a personas que estén dispuestas a prepararse. Vemos a un Jesús preparándose por 30 años. Entonces él estuvo preparado y dispuesto y por lo tanto él cumplió con la estatura, con el tiempo para ser enviado a predicar. Jesús no solo lo hizo solo porque sí. Vemos de que él cumple toda justicia y entre uno de ellos fue que se bautizara. Entonces vemos de que Jesús no vio cosas. Entonces Jesús sabía que tenía que predicar, pero también sabía que había cosas que hay que cumplir o que sujetarse. Entonces a veces nosotros queremos predicar, llegar a las naciones, etcétera, pero no nos queremos preparar, no queremos entregarnos a una oración de comunión. Queremos tener 10 minutos de oración y predicar a multitudes qué sé yo, de 1,000 o 10,000 con 5 minutitos de oración. Entonces, si realmente queremos ir a las naciones o predicar a muchos, mayormente enfoquémonos en la intimidad. Y tal vez en la intimidad podemos orar, pero también Dios va a ver la actitud de que vamos a buscar una madurez. ¿Por qué? Porque no es el hecho de uno predicar a una multitud y al otro día uno cayó en pecado y ya se olvidó todo de todo. Esto no es de esa manera. No es de ese punto necesariamente. Entonces, a lo que quiero resaltar con todo esto es de que tiene que haber una concordancia entre mi actitud y también de lo que presento en oración. Porque o si no, lo que va a salir dentro de mí va a ser maldad, va a ser muerte. Y únicamente Dios me va a ver como un sepulcro de oraciones. No me va a ver necesariamente como una casa de oración, algo que esté vivo. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que también mejoremos nuestras actitudes, lo que hay en nuestro corazón. Y por eso la idea es llenar nuestro corazón de la palabra de Dios para que cuando brote la voluntad, brote la palabra, brote la vida de lo que hay en nosotros y que Dios nos pueda ver como casas de oración y no como sepulcros de oraciones. Vamos a orar y para finalizar, Dios y Padre, en nombre de Jesús venimos delante de ti para entregarte nuestro corazón, fuerza y sentimiento. Queremos hoy, Padre bendito, que tú nos llenes de palabra, nos llenes de verdad, nos llenes de justicia, nos ayudes a habitar en la vida de Cristo Jesús, de orar basado en la integridad de Jesús, orar basado en la vida de Jesús, pero también buscar tener una vida que se acopla a lo que tú deseas, como el perdonar, como el amar, como dice tu palabra, hacer lo que nos gustaría que hicieran por nosotros. Y ayúdanos, Señor Jesucristo, para poder dar gloria a tu nombre. Te agradecemos por todo el amor y la bendición que nos das. Por favor, perdónanos todos estos desplantes que a veces te hacemos o todas estas maldades que a veces ocultamos. Y ayúdanos a expresar, ser sinceros delante de ti, para que no haya engaño o no queramos engañarte o usar la palabra para manipular las cosas. Te pedimos hoy que nos ayudes a ser adiestrados en la verdad y cumplir con la palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias. Amén. Amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre del Señor Jesús, venimos hoy delante de ti para reconocer a Jesús como Señor y Salvador, creyendo que tú lo has enviado, que Él nació, creció, fue crucificado y resucitó entre los muertos, y que ahora lo reconocemos como Señor y Salvador, y de que tú lo resucitaste en el muerto por tu poder, y que por esa causa hoy queremos ser bautizados en agua y queremos ser llenos del Espíritu Santo y participar de la Santa Cena. Te damos las gracias, amado Pastor y Rey, por toda la bendición y por todo el amor, por restaurar nuestra familia y por hacernos parte de tus hijos. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Vamos a orar también por las diferentes necesidades. Padre bendito, venimos delante de ti para poder reconocer tu nombre, tu gloria,
saber que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Y por eso también venimos delante de ti, Padre, sabiendo que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Pedimos hoy, Padre, por aquellas personas que se sienten solas, provéeles de tu compañía. Queremos pedir, Padre, por aquellas personas que realmente necesitan un compañero o compañera, que tú los proveas. Que hay personas que necesitan apoyo ministerial, que tú les envíes apoyo ministerial en las diferentes maneras o ámbitos de lo que necesitan. También te pedimos, Padre, de aquellas personas que necesitan de tu perdón, que ellos puedan sentirse perdonados y amados. Queremos pedir, Padre bendito, por aquellas personas que necesitan ser corregidas, aquellas personas que necesitan ser fortalecidas, aquellas personas que necesitan sentirse amados por el papá o por la mamá, aquellas personas que necesitan sentirse acogidos en una amistad, eh, también de ser, por así decirlo, amados por la congregación en la cual se encuentran. Te pedimos en nombre de Jesús por las diferentes necesidades que se presentan. Te pedimos por las personas que sean sanas, que sean salvas, que sean restauradas, liberadas, proveídas con una dimensión de unidad o de congregación o de amor o de fidelidad. También las diferentes manifestaciones que ellos puedan necesitar, económicas o de trabajo o de escuela, etcétera, para que tú ores conforme a tu misericordia sobre la vida de ellos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén.